Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: Arán engendró a Aminadab, a Naasón, y Naasón a Salmón. La genealogía desarrollada por Mateo alcanza en este texto a los tiempos del Éxodo y de la peregrinación por el desierto, ya que se menciona a Aminadab, hijo de Arán. Arán engendró a Aminadab, que también se le llama Ran. El primer libro de Crónicas, capítulo 2 y versículo 10 dice: Ran engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá, que era el padre de Elisabet, la esposa de Aarón. Éxodo, capítulo 6, versículo 23 dice: Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El hijo de Aminadab se llamaba Naasón, quien fue el jefe o príncipe de la tribu de Judá durante el tiempo de la peregrinación por el desierto. Números capítulo 1, versículo 7 dice: De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. La tribu de Judá acampaba al lado este, al oriente del tabernáculo. Cuando dice que estos acampaban al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Números, capítulo 2 y versículo 3. Luego, por donde sale el sol, el Mesías se le anuncia como el sol de justicia. Cuando nos dice en Malaquías, capítulo 4 y versículo 2, Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lo que ya es figura y sin alegorizar la Escritura, apunta a la manifestación de Jesucristo. Sigue luego la descendencia desde Aminadab, que engendró Aminadab a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Salmón engendró a Rahab, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. La división natural del pasaje exige colocar junto con el versículo 5 la primera parte del versículo 6, ya que el primer grupo de la genealogía se inicia con Abraham y concluye con David, versículo 17. Note que todos los personajes que aparecen en este sector de los antecedentes de David son conocidos por la historia bíblica. Salmón, que fue el padre de Booz, era el marido de Rahab. Salmón engendró a Booz de Rahab. Es por la genealogía de Mateo que se conoce esa relación entre un hombre de Israel y la mujer que se distingue por la relación de protección que tuvo con los espías que Josué envió a reconocer la zona de Canaán, por la que iba a iniciar la conquista, como señala el capítulo 2 de Josué. Se dice que era una mujer ramera. Probablemente había sido sacerdotisa de Asera, en cuyo culto se incluía el ritual de la prostitución sagrada. Pero
Pudiera ser también que fuese una mujer prostituta. A causa de la fe en Dios, ella fue preservada de la muerte en la conquista de Jericó. En Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Habiendo dado instrucciones de poner en la ventana de su casa un cordón de grana, señal externa de la protección que Dios le había otorgado. Josué capítulo 2, versículo 18 dice: he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgates y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y el versículo 21 dice: ella respondió: sea así, como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. El trato que dio a los espías enviados por Josué ponía de manifiesto la realidad de su fe en Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 25 dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nótese que Rahab fue integrada luego de la conquista y de la purificación legal establecida al pueblo de Israel. Esta es la segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús, y al igual que Tamar, la primera mencionada anteriormente en el versículo 3. Su vida anterior la sitúa en un plano de pecado e inmoralidad, posiblemente también de idolatría. El siguiente paso en la genealogía cita a Booz como el hijo de Salmón y Rahab. Este se casó con Ruth, la mujer moabita, nuera de Noemí, la esposa de Elimelech. Ruth, ella había enviudado en Moab. Este tipo de matrimonio mixto no estaba abiertamente prohibido en la ley, salvo que se tratase de emparentar con mujeres cananeas en razón de anatema nacional de los pueblos de aquella tierra. Sin embargo, no eran considerados como correctos por la prohibición de entrar en el pueblo de Israel, los varones procedentes de Edom y Moab. Deuteronomios capítulo 23, versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Nótese la forma masculina del mandamiento que indica que se trataba de varones. Las mujeres prosélitas del judaísmo podían casarse con un israelita, aun cuando no fuese aconsejable. Ruth, viuda, se casó con Booz, el pariente que estuvo dispuesto al matrimonio levirato. Deuteronomios capítulo 25 y los versículos 5 y 6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. De este matrimonio nació Obed, el abuelo de David. Booz engendró a Obed de Ruth. De Obed descendía Isaí. Obed engendró a Isaí, y de éste nació como 7º hijo el rey David. Isaí engendró a David el rey.
El primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 15, dice: el sexto, Océn, el séptimo, David. Y nótese cómo una vez más se repite la elección divina en la línea de ascendencia de Jesús. No cabe duda que, desde el punto de vista humano, el hijo que debía de suceder en derechos y bendiciones a Isaí era su primogénito, Eliad. Sin embargo, Dios había escogido a David, el último, en lugar del primero. Es indudable que en la genealogía de estos primeros 14 antecesores de David faltan muchos intermedios, especialmente en el espacio entre Salmón y Booz, ya que el primero vivió en los días de la conquista y ocupación de Canaán, y el último en el periodo final o intermedio de los jueces. Sin embargo, Mateo, como una gran mayoría de los escritores bíblicos, no está interesado en la cronología, sino, en este caso, en la cristología. El evangelista está desarrollando una cronología de Jesús plenamente documentada conforme a las otras cronologías bíblicas, ordenada en una sucesión descendente desde Abraham a David, poniendo eslabones de esa cadena, aunque no se cita toda ella. Así pues, el interés de Mateo está en demostrar que realmente Jesús de Nazaret es el hijo de David. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón, el que iba a ser rey en lugar de su padre David, fue concedido de la que había sido esposa de Urías, el fiel soldado de David, a quien éste quitó la vida para apropiarse de su esposa Bersabé. Mateo enfatiza esta circunstancia en la construcción de la frase que se vierte como de la que fue mujer de Urías. El hijo primero concedido en aquella relación adulterina murió después de nacer. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, dice: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y el versículo 18 dice: Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más tarde de esa misma mujer, como segundo hijo, nació Salomón. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice: Y consoló David a Bersabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Nótese que aquel hijo fue amado de Jehová. Desde David por Salomón sigue la línea de la sucesión al trono. Note que el Espíritu deja constancia que los hombres, aun aquellos que son conforme al corazón de Dios, son pecadores. Todos sin excepción tenían necesidad del perdón divino, ya que todos necesitaron de la gracia de Dios para salvación. El Hijo de David, el Mesías prometido, viene al mundo de los hombres con unos antecedentes imperfectos. También es notable apreciar que incluso los que se consideran más perfectos, como el padre de los creyentes Abraham, también tuvo debilidades, también tuvo fraquezas e incluso acciones vergonzosas,
como el incidente en Egipto con su esposa Sara, como señala Génesis capítulo 12 y los versículos 10 al 20. Y más tarde, semejante actuación con Abimelech, el rey de Gerar, Génesis capítulo 20, los versículos 1 al 18. Y de la misma forma ocurre también con Isaac, con incidente semejante a lo de su padre, en Génesis capítulo 26 y los versículos 1 al 11. Su hijo Jacob tuvo una vida con graves incidentes espirituales, comprando a su hermano los derechos de primogenitura. Génesis capítulo 25 y los versículos 29 al 34. Y además engañando a su padre anciano y ciego. Génesis capítulo 27 versículos 18 al 24. Judá, siguiente en la genealogía, con aspectos licenciosos y pecaminosos en su vida, como el grave incidente con su nuera Tamar. Génesis capítulo 37. Note que cada uno de ellos tuvo que confesar su pecado y reconocer su condición delante de Dios en manifestaciones personales reveladoras. El Hijo de Dios toma como accidentes hombres pecadores que manifiestan su condición en las acciones que la Escritura revela. Lo hace para identificarse con los hombres en la dimensión absoluta de una humanidad como la nuestra, pero sin pecado. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Adías, y Adías a Asa. Mateo entra ahora en la genealogía de los reyes sucesores de David, por la línea de Salomón, el siguiente monarca en Israel. Después de su muerte, Salomón fue uno de los reyes más grandes, humanamente hablando, de la nación hebrea. El testimonio que el Espíritu da de él al comienzo de su reinado es que amaba a Jehová y obedecía sus estatutos. Primer libro de Reyes, capítulo 3 y versículo 3. Los primeros tiempos después de suceder a David, hizo obras y acciones de gobierno que asombraron a todos. Ya que Dios estaba con él, había pedido a Dios sabiduría para gobernar convenientemente la nación, reconociendo también sus limitaciones frente a una responsabilidad tan grande, y como respuesta a su humildad, Dios le dio capacidad y también sabiduría como ningún otro antes ni después para gobernar la nación. Él había pedido sabiduría y el Señor le concedió además la sabiduría, prudencia y longanimidad. Primer libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 29 dice: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Fue el rey que construyó el templo para Dios, conforme a lo que había sido anunciado a su antecesor David por el profeta Natán. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Además, la gloria de Dios se hizo presente en la inauguración de la casa de Salomón, que le había edificado. El segundo libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 14, dice: Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Todo haría suponer una vida de sumisión a Dios. Sin embargo, como el resto de los hombres relacionados en la genealogía de Jesús, la vida de Salomón terminó en fracaso, ya que los muchos matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras contravenían la ordenanza establecidas por Dios para el rey, que conforme a la ley
no debía de tener muchas mujeres. Deuteronomios, capítulo 17 y versículo 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. La consecuencia fue una desviación del corazón de Salomón para adorar dioses falsos. Primer libro de Reyes, capítulo 11 y los versículos 1 al 14. Es evidente, por tanto, que no alcanzó el nivel espiritual de su padre David, ya que la relación moral y espiritual de los reyes de Israel se mide en relación con David y no con Salomón. El siguiente, en orden genealógico, después de Salomón fue su hijo Roboam, cuando dice que Salomón engendró a Roboam. Este era un joven arrogante y falto además de entendimiento. No deja de estar presente la figura de Roboam en el lector de Proverbios, cada vez que se menciona al hijo necio, que es la desgracia de su padre, ya que nunca admitió consejos, nunca hizo caso de observaciones, nunca actuó con moderación, prudencia y misericordia. Era más en todo que su padre, según naturalmente conforme a su criterio personal. Lo más fuerte de Salomón era lo más débil de Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Y esta fue la causa que propició la división del reino. Con todo, ya había sido decisión divina como reacción a los pecados de Salomón. El primer libro de Reyes, capítulo 11 y los versículos 9 al 11 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquella gran nación en los días de David quedó reducida a 2 tribus, en la del Judá y Benjamín. Las 10 tribus del norte iniciaron una andadura por ellas mismas, nombrando rey a Jeroboam, como Dios mismo había determinado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, y los versículos 29 al 40. Pero el problema del orgullo es la principal razón de la retirada de bendiciones por Dios sobre el orgulloso. El mismo Salomón lo había escrito anteriormente, en Proverbios, capítulo 3 y versículo 34, donde dice: ciertamente él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia. Y Proverbios capítulo 29 versículo 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Jesús invitó a sus seguidores a ser como él, manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11 y versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La bendición de Dios desciende sobre el que en humildad depende de la gracia para su vida. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así pues, el hijo de Roboam fue Abías o Abián,
Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 16. Y así escribe Mateo: Roboam engendró a Abías. Es destacable la batalla contra Jeroboam, primero, el rey de las 10 tribus del norte, en donde con un ejército menor consiguió la victoria, reconociendo la soberanía de Dios en relación con el reino del sur y la línea de sucesión conforme a la promesa hecha a David. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. En el discurso a las tropas antes de la batalla, el rey Abías afirma mantenerse en lo establecido por Dios para el culto, manteniendo el sacerdocio levítico como él había establecido. Sin embargo, el espíritu deja constancia de su pecado al seguir, como su padre Roboam, a los ídolos de otras naciones y mantener lugares de culto para ellos. El primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 3 dice: Y anduvo en todos los pecados de su padre, había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Note que sólo la gracia misericordiosa de Dios mantuvo a este rey en el trono, afirmando con ello la línea de la sucesión por la que el Rey de Reyes vendría al mundo de los hombres. Después de Abías vino Asa. El primer libro de Reyes, capítulo 15 y los versículos 8 y 9 dice: Y durmió Abías con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Nos dice que Abías engendró a Asa. El testimonio bíblico sobre este rey es de rectitud delante de Dios, a semejanza de David. El primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 11 dice: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Durante su reinado se llevó a cabo una limpieza de la idolatría en Judá. Esta limpieza moral tuvo que ver también con los homosexuales, que practicaban la prostitución sagrada en los cultos de ciertos dioses, como señala el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Y todo esto, junto con la limpieza de la idolatría, fueron quitados del reino del sur. Primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 12, la primera parte. No obstante, consintió en que los lugares altos destinados a ciertas prácticas de culto idolátrico menor permaneciesen en la nación. El primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 14 dice: Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. La condición espiritual de los reyes de Judá evidencia la naturaleza humana, inclinada al mal, a causa del pecado, manifestándose en cada uno de ellos. Y voy concluyendo con esto. Les sorprenden y les ofenden, según a qué personas, que en las Escrituras estén incluidas personajes que habían sido de baja moral. Piensan que hubiera sido mejor que el Espíritu Santo no hubiera inspirado a Mateo para que no se mencionase esos nombres en esta genealogía, ya que algunos dicen que esta información los hace sentir incómodos. Amigo y amiga oyente, la misma palabra de Dios nos dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino también a salvarte a ti.
ya que delante de Dios somos todos pecadores, y es por esa razón que tenemos la necesidad de un Salvador, en este caso, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, mi amigo, mi amiga, oyente, no pienses que tú eres mejor. Tú eres también una persona pecadora que necesita salvación y la necesitas inmediatamente. Por ello, yo ahora te animo a que tú vengas a Jesucristo, el Salvador, a que le recibas en tu vida como tu único Salvador. Ora conmigo, si nunca antes lo has hecho, esta sencilla oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, te confieso que yo no soy mejor que ninguna de esas personas. En cierto sentido, soy hasta peor. Por ello vengo pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto a ti ahora, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.